más que nunca, la salud es muy importante. Es por eso que a partir de ahora abrimos la Consulta 94.5. Un espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Desde este momento entras a la Consulta 94.5. Conduce Ibelis Martel. Un programa de Santiago TV y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia y se sana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio que abrimos en la 94.5 y en Santiago Televisión. Recuerden que estamos en la señal digital abierta, estamos en el canal 50.1, también estamos en Zapping TV en el canal 124 y en Mundo Pacífico en el canal 522. Esto es Consulta 94.5, un espacio que hemos abierto para hablar y conversar de vida saludable, de prevención de enfermedades, de distintos aspectos de la pandemia y también del diagnóstico y el tratamiento de variadas patologías, y para ello vamos a estar conversando con especialistas, expertos, médicos, destacados, conocedores del área de la medicina y la salud semanalmente a través de todas estas señales que yo les acabo de indicar. Hoy día, por ejemplo, vamos a conversar sobre adicciones en los jóvenes, en los adolescentes, pero también en los adultos, a propósito del impacto que la pandemia ha tenido en la salud mental de las personas, de nuestras familias. De ello vamos a estar indagando hoy día en el programa. Y también vamos a estar investigando, conociendo más sobre un tipo particular de cáncer, el cáncer de piel o melanoma. ¿Por qué hay que ponerle atención? ¿Cómo podemos detectarlo o sospechar de alguna anormalidad en nuestra piel? Todo ello lo vamos a saber hoy día en el programa, en este espacio Consulta 94.5. Recordarles que estamos en radiosach.cl, ahí hay un formulario de contacto donde ustedes pueden dejarnos sus inquietudes, sus preguntas, temas, enfermedades, patologías que quieren que abordemos en el programa, radiosach.cl, ahí pueden enviarnos sus preguntas y por supuesto en todas las redes sociales somos @radiosach, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todo el mundo virtual, @radiosach y @Santiago Televisión para que nos envíen sus preguntas y nosotros también podamos darles respuesta. Recuerden que también tenemos una aplicación RadioSach, nos pueden descargar en su celular y nos pueden llevar con ustedes no solo la radio, sino que también la televisión a todas, pero todas partes. Y de esta forma entonces estamos listos y listas para comenzar nuestro encuentro semanal con la salud y la medicina. Partimos de esta forma, Consulta 94.5, con una excelente selección musical. Llega DJ Who, All I Want. ¿Estás viendo? En la Consulta 94.5 escuchamos la voz especializada de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. No es misterio que la pandemia, el confinamiento y las distintas restricciones que nos han acompañado durante el último año han tenido un impacto importante en la salud mental de la población, entre ellos los jóvenes, los adolescentes y por supuesto también los y las adultas y adultos. El reciente Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, por ejemplo, realizado por Senda a más de 46.000 escolares de todas las regiones del país, muestra un alto consumo de alcohol, en particular entre las mujeres. Un 33% de las jóvenes consultadas declaró haber bebido en el último mes, frente a un 27% de los hombres. Sobre cómo el consumo de alcohol y otras drogas puede derivar en adicciones, de eso queremos conversar hoy día con el doctor Humberto Guajardo, decano de la Facultad de Ciencias de la USACH, psiquiatra, psicoterapeuta y también especialista en adicciones. ¿Cómo está usted, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y nosotras en este programa que estrenamos en Radio USACH y Santiago Televisión, que hemos denominado Consulta 94.5 porque precisamente queremos abordar temas de salud, de medicina y entre ellos salud mental, doctor.
¿Cómo comienza y bueno, cómo han detectado ustedes, qué están viendo ustedes en las consultas médicas de salud mental respecto de los impactos que está teniendo la pandemia en la salud mental de la población? ¿Qué están viendo ustedes los médicos en sus consultas? Lo que se está viendo en general es un incremento en el volumen de consultas, ¿ya? Esto comparado con el periodo prepandemia. Hoy día la mayoría de los servicios de psiquiatría y de las consultas psiquiátricas están copadas, hay mucha demanda y eso eh, es fundamentalmente en relación no tan solo a un tema de adicciones, sino que patología mental en general. La pandemia ha influido en síntomas de cansancio, agotamiento, estrés, dificultades en las relaciones familiares y sobre todo una sensación de agotamiento por parte de las personas, sobre todo quienes realizan teletrabajo. Ahora, ustedes, ¿cómo están enfrentando las consultas de las personas y todos estos problemas que ustedes están viendo han surgido o de alguna manera quizás se han destacado producto de la pandemia? ¿Cómo se tratan estos problemas, estas dificultades que ustedes están viendo en los pacientes? Bueno, la verdad es que el tema de la pandemia nos ha puesto un desafío y un tema adicional, digamos, porque en general está resultando muy difícil hacer consultas presenciales. Esto que durante muchos años pensamos que era fundamental y absolutamente necesario para poder hacer una terapia o hacer un tratamiento psiquiátrico, hoy día a través de este mismo sistema, digamos, de trabajo con telemedicina o vía Zoom por internet, estamos pudiendo lograr una muy buena cobertura de los problemas de salud mental y facilitando que nuestros pacientes puedan consultar con mayor rapidez porque no tienen que desplazarse y por otra parte con mayor seguridad porque no existe el riesgo de contagio ya que están consultando desde su domicilio, desde su oficina. Ahora, ¿qué están viendo ustedes, doctor, específicamente respecto del consumo de alcohol y drogas? ¿Están viendo que este es un problema extendido y si es extendido efectivamente se da más en los adultos o también se está dando en los adolescentes, en los niños, niñas? ¿Cuál es la situación del consumo de alcohol y droga al interior de la familia según ustedes los están percibiendo, ustedes que atienden a pacientes? Bueno, se está viendo tanto en edades adultas e incluso adultos mayores y también se está viendo en los jóvenes. Ahora, es difícil en general en este momento tener estadísticas. Nosotros ya teníamos las estadísticas que tú mencionabas anteriormente en el sentido de que teníamos cifras muy altas como de alcohol y drogas en la población chilena y especialmente en los adolescentes. La pandemia ha significado un desafío mayor y una situación muy compleja para las personas por dos razones. La primera, por lo que significa el confinamiento y el tener que convivir en espacios más pequeños, personas que normalmente estaban acostumbradas a salir de la casa, a trabajar fuera y que por lo tanto entraban a convivir y a tener ganas de convivir durante la tarde, ahora se han visto forzadas a estar prácticamente todo el día, pero lo que es peor, todo el día con una actividad constante trabajando y eso va deteriorando las relaciones interpersonales. Digamos además de que la pandemia ha introducido un elemento que es la incertidumbre, que la incertidumbre es algo que nos afecta a todos. El ser humano en general busca tener certezas. Una de las certezas por ejemplo, es fácil que nos demos cuenta es de que en esta entrevista tú me estás preguntando, me estás haciendo una serie de consultas que buscan tener certeza sobre lo que está pasando en determinados elementos de salud mental. Los seres humanos buscamos las certezas, estamos acostumbrados a tener estas certezas y la incertidumbre en que no sabemos cuándo termina la pandemia, no sabemos cuándo nos podríamos contagiar, no sabemos qué vecinos podrían contagiarse ni qué familiares nuestros podrían estar afectados gravemente. Esa incerteza produce angustia y produce ansiedad.
¿Y de qué manera entonces nos recomiendan ustedes y los expertos en general poder navegar esa incertidumbre y esa imposibilidad de poder tener certezas? ¿Cuál es la recomendación ahí? Porque precisamente esta entrevista nos interesa, por ejemplo, conocer uno de los modos de evasión, que me imagino yo que es el alcohol y las drogas, pero ¿cómo podemos entonces navegar esa incertidumbre, doctor? Recomendaciones para la gente. Bueno, por supuesto que una de las alternativas cuando ya las personas están con mucha sintomatología y se dan cuenta de que efectivamente no se sienten bien, una de las formas de abordarlo es consultando a un especialista. Pero hay ciertas cosas que en las familias y nosotros mismos durante el día podemos ir haciendo. Primero, tener algunos periodos de descanso durante el día. Segundo, aprovechar la interacción familiar para tocar temas relacionados ni con el trabajo ni con la pandemia, sino que cosas generales, cosas que de alguna manera sean del interés de las familias y de las personas. Es bastante útil tener otras alternativas al trabajo que uno realiza. Hay personas que tienen hobby, que les gusta tocar guitarra, personas que les gusta escuchar música, personas que les gusta leer. Y lo que es muy recomendable, aprovechando ciertas franjas que da la autoridad en los paso a paso, es hacer ejercicio. Esto no significa necesariamente tener un gimnasio en la casa, ni mucho menos, pero Claro. si nosotros podemos por lo menos salir a caminar y caminar, digamos, periodos, a veces hay gente que no tiene costumbre de caminar, pero si ustedes empiezan a caminar 15 minutos la primera semana, 30 minutos la segunda semana y van incrementando el tiempo hasta llegar a 1 hora todos los días, es perfectamente posible mantener un muy buen estado físico, pero por otra parte, lo que nos va a facilitar eso es que el ejercicio genera neurotransmisores, dopamina, que de alguna manera mejora el estado de ánimo. También hay que decir que un elemento que es importante en estos casos también es tener un sistema de alimentación que de alguna manera sea un sistema de alimentación sano. Comer varias veces al día, pero también evitar comer alimentos muy calóricos. Hay que recordar que en la medida que no hacemos ejercicio consumiendo calorías, nuestro peso va a ir incrementando. Sin duda, estamos conversando con el doctor Humberto Guajardo, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, psiquiatra, psicoterapeuta y especialista en adicciones. Y bueno, conversábamos, doctor, de que estas adicciones pueden ser adicción al alcohol, adicción a las drogas y también adicción a los alimentos o adicción a comer, ¿no? A saciar nuestra ansiedad o nuestra inquietud a través de la comida y es un poco también el mensaje que usted nos estaba dando a tener una alimentación sana y a comer varias veces al día, si uno va a comer sus colaciones que sean saludables, aunque a veces eso es difícil, doctor, porque a muchos nos gusta, por ejemplo, los dulces, a otros les gustarán las frituras, entonces, ¿cómo vamos lidiando con la adicción? ¿En qué minuto el consumo, ya sea de alcohol o de droga o de comida, pasa a ser un problema? ¿En qué minuto pasa de ser simple consumo a ser una adicción? Bueno, en el caso del alcohol o de cualquier droga, incluso de los alimentos, pero pensemos en el alcohol o en las drogas. Eh, Generalmente la persona que empieza a tener una adicción es una persona que no se da cuenta que empieza a utilizar muchos de sus pensamientos durante la semana y durante el día en preparar el momento o el horario en que va a desear consumir. Por ejemplo, se trata de una persona que si estamos en el día martes y sabe que el día viernes es el día en que se puede desahogar porque ya no tiene, empieza a tener como ansiedad y empieza a planificar cómo va a consumir alcohol o cómo podría conseguir la droga, ¿ya? ¿Ya? Estas personas incluso durante los días previos pueden estar irritables o pueden estar molestas si es que no han podido conseguir alcohol o no han podido conseguir droga para el consumo. Y por lo tanto, hay una planificación, por un lado, de cómo conseguir estas sustancias, y por otra parte, hay una sensación de ansiedad o de angustia cuando ya está llegando o por llegar el momento y la persona no puede dejar de consumirla. Ya. Ahora, Ahora, doctor, ¿hay también, alguna...
¿Sí? ¿Hay alguna frecuencia respecto de, o si yo consumo, por ejemplo, alcohol 3 noches a la semana, 4 noches a la semana, ya debiese considerarme adicto al alcohol o a otro tipo de, ya sea comida o lo que sea del tipo de consumo que podemos tener? ¿Hay algún tipo de frecuencia que uno pueda establecer y decir, quizás debería consultar a un médico? ¿Cómo podemos determinarlo de forma de realmente cuantificar lo que nos está pasando? A ver, en general, las cantidades, por ejemplo, de alcohol, yo diría que son cantidades, las que son seguras y aceptadas, digamos, por organismos internacionales, son cantidades muy pequeñas. O sea, no más de un vaso al día o- o- y no más. Y con alcohol destilado las cantidades son bastante más pequeñas, ni siquiera es un vaso, sino que es un combinado, digamos, con muy poco alcohol. Todo aquello que ya va superando y cuando ya nos damos cuenta que, por ejemplo, para dormirnos necesitamos tomar o sentir los efectos del alcohol para que nos dé sueño, o cuando nos damos cuenta de que buscamos la sensación que nos produce una droga para sentirnos bien, quiere decir que estamos empezando a presentar una adicción. Ya, por ejemplo, estamos recibiendo preguntas, doctor. Joaquín de la Reina nos dice, por la pandemia estoy trabajando remotamente y se me ha hecho un hábito sentarme en la noche a ver una película con una cerveza, digo, o una copita de algo, una copita de vino, y lo hago varias veces a la semana, casi todos los días. ¿Debería preocuparme? No creo que eso se le llame adicción, ¿o sí? ¿Qué le podemos A responder ver, a nuestro auditor? es relativo, pero a él se le ha hecho costumbre, dice, y él se sienta, digamos, todos los días a ver televisión o a ver una película, ¿no es cierto? Y la Claro. pregunta es si nunca sobrepasa esa cantidad, nunca. Si alguna vez no le queda faltando o alguna vez no llena 2 o 3 veces la copa, ¿ya? Entonces ya estamos viendo que con el tiempo está incrementando, por ejemplo, la cantidad eh, que está consumiendo. Eh, Cuando él dice una copita, eh, está usando un término bastante cariñoso, eh, porque yo diría una copa o un vaso. Pero él está diciendo la copita, le está haciendo cariñito, ¿ya? A esa copita, lo que significa que ya hay un contacto emocional y afectivo que de alguna manera es interesante analizarlo. Yo no digo que él tenga un problema, ni mucho menos, pero yo le diría que en general uno no usaría ese tipo de términos. Ya. O sea, en el fondo también la forma en que nos referimos al alcohol o a otros productos también dice de la relación que tenemos con el alcohol, las drogas, la comida o también las pastillas para dormir, por ejemplo. Doctor, y hablábamos al comienzo, porque una cosa son los adultos, ¿no? Que pueden tener estas conductas, pero hablábamos al comienzo de las cifras que han mostrado ya algunas encuestas, en particular entre los adolescentes, entre los jóvenes y las jóvenes, y decíamos que el 32% dice haber bebido en el último mes y un 27%, un 32% son mujeres y un 27% son hombres. ¿Qué puede estar provocando que haya un porcentaje un poquito más elevado entre las niñas, niños, adolescentes, las adolescentes consumiendo alcohol? No nos olvidemos que la adolescencia es una etapa de la vida en que se produce una gran cantidad de cambios hormonales en el adolescente. Hay una lluvia de hormonas que está dando vuelta en el organismo, precisamente por la misma situación de desarrollo, de pasar desde una etapa infantil o una etapa escolar, por así digámoslo, a una etapa adulta. Entonces empiezan a aparecer estos cambios hormonales influyen mucho en la emocionalidad de los pacientes o de las personas. En el caso de las niñas, digamos que muchas de estas hormonas producen cambios que se reflejan en la mujer adulta también. Están los cambios
premenstruales, por ejemplo, que pueden producir cambios de irritabilidad, depresión, etc. Es perfectamente conocido que cambios hormonales en las mujeres producen la depresión posparto, por ejemplo. Yo diría que desde esa perspectiva hay sensaciones que viven las personas que tienen que ver con ansiedad, con depresión, y muchas veces depende del historial que la persona tiene con sus padres, con su familia. No todas las personas reaccionan igual en un momento dado en esta pandemia, o sea, todo depende de cuánto han vivido de repente situaciones conflictivas con los padres previamente, cuánto se han sentido maltratados o maltratadas. No olvidemos que las drogas, de alguna manera, producen efectos que a uno lo dejan más tranquilo, le quitan la ansiedad, le quitan o le quitan transitoriamente una sensación depresiva. Ahora, esto tiene una duración breve. Digamos que hay drogas, por ejemplo, como sustancias como el alcohol, que en un momento dado dejan por algunas horas una sensación de tranquilidad, pero al día siguiente o a las pocas horas la persona está nuevamente sintiendo los mismos síntomas de ansiedad o de depresión. Y lo mismo pasa con otras drogas. Ya. Doctor, estamos conversando con el doctor Humberto Guajardo, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, psiquiatra y psicoterapeuta especialista en adicciones. Doctor, y cuando estamos enfrentando un problema de adicción, a propósito de lo que usted mismo estaba diciendo, salir de este problema, muchas veces dentro de la misma familia, los mensajes, los refuerzos son, no, pero tienes que tener fuerza de voluntad, si tú tienes fuerza de voluntad lo vas a poder hacer, vas a poder salir del problema, y si no puedes salir del problema es porque te faltan ganas, te falta voluntad o simplemente quieres continuar satisfaciendo este placer inmediato que usted recién nos contaba, causa el alcohol y las drogas. ¿Cuál es el mensaje ahí? ¿Es realmente esto solo falta de voluntad cuando se trata de una adicción? ¿Es así o hay otros factores que están en juego? Es que la voluntad tiene que ver con una decisión personal y con la capacidad que la persona tiene de tomar una decisión de no consumir. Cuando la familia se dirige muchas veces a la persona adicta, obviamente que lo está haciendo con la mejor intención, está tratando de alejarlo del consumo. Pero la verdad de las cosas es que cuando ya tenemos una adicción o un abuso de sustancias, estamos frente a una persona que tiene lo que se llama tolerancia por la droga, por un lado, o sea, necesita consumir cada vez mayores cantidades, y en segundo tiene lo que se llama la incapacidad de abstenerse o de detenerse. O sea, el organismo está pidiendo o exigiendo tener una cantidad de alcohol o de droga a la cual ya se ha ido acostumbrando. Entonces, por mucho que la familia diga, mira, tú tienes que, esto es cosa de voluntad, incluso la gente misma dice de repente, no, si no importa, yo lo controlo. No, llega un momento en que la persona que tiene un alcoholismo, que tiene una adicción, no es capaz de controlarlo por mucho que se haga la disposición de no consumir. Incluso las familias pueden reconocer que en muchas ocasiones las personas han hecho contratos, han hecho promesas, han dicho yo no voy a consumir más. Y a pesar de que han dicho no voy a consumir más, no pasa una semana y ya están consumiendo de nuevo. Entonces eso está mostrando que la persona no tiene la capacidad mental o física de poder detenerse. O sea, va más allá de la voluntad de lo que la persona realmente puede hacer porque ya ha ido esta adicción o está en un nivel de adicción que es un siguiente nivel al mero consumo, ¿no, doctor? Ahora, doctor, para las personas que se pueden estar enfrentando esta situación de una adicción y quieran tomar cartas en el asunto, quieran efectivamente salir de ello, reconozcan que tienen una adicción, porque hay que pasar por reconocer el problema. En particular las personas que se atienden en el sector público de salud, que tienen FONASA, porque entendemos que en el sector privado hay más opciones, pero quienes no tienen los recursos, ¿por dónde empezar? ¿Dónde dirigirse? ¿Al consultorio? ¿Dónde ir? ¿Cuál es el primer paso para poder conseguir un tratamiento para este problema? Bueno, eso es muy importante porque en el fondo finalmente
lo que podemos dejar como mensaje y lo que podemos ayudar a la gente es darle opciones, ¿ya? En el sector público hay distintas modalidades y distintas formas de tratamiento. Existen tratamientos ambulatorios y tratamientos que se usan de internación. El organismo que realiza, digamos, mayor cantidad de intervenciones en el país a través de distintos sistemas públicos es el SENDA, Servicio Nacional de Drogas y Alcohol. Para ello, lo que yo les recomiendo a las personas es que de alguna manera se comuniquen o con el consultorio o el COSAM, Centro de Salud Mental, más cercano a su domicilio. Pero hay un dato que yo quiero dejar y es que existe un fonodrogas del SENDA que es muy fácil de recordar, que es el número 1412. Y ahí llamar, explicar el problema que uno tiene, decir cuál es la comuna donde se atiende y le van a indicar cuál es el centro de salud que lo puede atender y que le puede ayudar, digamos, más cercano a su domicilio. 1412 entonces sí, es el número para poder recibir orientación. Perfecto. Fonodrogas de SENDA. Perfecto. Entonces, de pronto por ahí empezar para indicar dónde, en qué consultorio o recinto de salud de mi comuna me pueden comenzar a ayudar con esto. Y una vez que uno ya está en el sistema, doctor, recibe apoyo, me imagino, médico integral, se atiende con un psiquiatra. Uno lo que escucha es que generalmente también las horas psiquiátricas en el sistema público son escasas, los pacientes tienen horas de forma bastante esporádica. Entonces, también ahí, ¿con qué se van a enfrentar los pacientes que decidan iniciar esto, iniciar su tratamiento y que lo hagan por medio del sistema público? Porque los recursos hoy en pandemia tampoco son abundantes. Entonces, ¿qué debe esperar una persona que inicia un tratamiento en adicción? Mira, un tratamiento no siempre se inicia con una consulta psiquiátrica o no es fundamental que inicialmente lo vea un psiquiatra. Pensemos que el equipo de salud mental es un equipo muy amplio que tiene, por supuesto, psiquiatras, pero tiene psicólogos, tiene asistentes sociales, tiene enfermeras, tiene personal técnico que de alguna manera pueden colaborar y ayudar. Digamos que nosotros en la USACH, desde hace ya unos casi 25 años, iniciamos la formación de técnicos en prevención y rehabilitación de drogas, de alcohol y drogas, que son técnicos que estudian con nosotros durante 2 años. Muchos de ellos son personas que han tenido una adicción, se han rehabilitado y han continuado estudiando para poder ayudar a otras personas. Es importante entender que incluso hay ciertas instituciones que también tienen un rol de orientar y de facilitar, ayudar a los pacientes, como son Alcohólicos y Narcóticos Anónimos, ¿no? Que de alguna manera acercarse a estas instituciones que no tienen costo son también de gran ayuda para los pacientes. Perfecto. Hemos conversado con el doctor Humberto Guajardo, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, psiquiatra, especialista en adicciones, y hemos conversado a propósito del aumento en el consumo de alcohol y drogas y también de comida, de medicamentos, de adicciones en general, ¿no? Que la pandemia ha ocasionado en la población, no solo en los adultos, sino que también en los jóvenes, y cómo ello está impactando entonces la salud mental de la población. Doctor, le queremos agradecer por este contacto, lo vamos a estar molestando continuamente en el programa y por supuesto muchas gracias por haber estado en Consulta 94.5, que tenga una bonita jornada. Chao, chao. Chao, chao, gracias a ti y gracias a todo el equipo que ha estado realizando esta entrevista, los felicito. Creo que USACH está trabajando muy bien, tanto en la radio como en el nuevo canal USACH, y por lo tanto, mis felicitaciones. Muchas gracias, profesor. Que tenga un lindo día. Chao, chao. Hoy en Mysteries of the Giants conoceremos las estrategias de sobrevivencia de cachalotes y tiburones con más de 400 millones de años de evolución. No te pierdas Mysteries of the Giants por Santiago Televisión.
¿Estás viendo? A partir de ahora te recetamos la cápsula informativa. Información relevante para la consulta 94.5. Y seguimos en Consulta 94.5. Recordarles que estamos en radiosach.cl, también estamos en las redes sociales, somos @Santiago Televisión y también @radiosach para que ustedes nos dejen sus consultas. También estamos en radiosach.cl, ahí pueden encontrarlo todo, pueden encontrar un formulario de contacto para que nos envíen sus preguntas, también pueden encontrar la señal en vivo de la radio y de la televisión de la USACH, todo en un solo lugar, radiosach.cl. Queremos seguir hablando de salud, de medicina y queremos en particular abordar un tema que tiene que ver con el dolor. Se estima que la fibromialgia afecta a nivel mundial entre un 2 y un 4% de la población. Esta prevalencia sería similar en nuestro país, aunque no hay datos consolidados al respecto. ¿De qué se trata la fibromialgia? Todo eso lo conocemos en la nota del periodista Rodrigo Alcaíno. Según el Colegio Americano de Reumatología, la fibromialgia es una enfermedad neurológica crónica que causa dolor en todo el cuerpo. Otros síntomas incluyen sensibilidad al tacto o a la presión en los músculos y a veces en las articulaciones, incluso en la piel. Esto puede ir acompañado de cansancio extremo, problemas para dormir, dificultades de la memoria o problemas para pensar con claridad. Lucía Segura, presidenta de la agrupación de pacientes Fibromialgia, Bienestar y Terapia, relata lo que significa vivir con esta patología. Hay días que simplemente quieres estar con las ventanas cerradas, oscuras, en una pieza donde no puedes escuchar a nadie, donde quieres estar sola, las jaquecas son horribles. Según Lucía, el apoyo familiar es vital para hacer frente a la fibromialgia. La primera fuente de apoyo es tu familia. Imagínate si no te creen tus amigos. Tus amigos te dicen, y yo en el trabajo, paso, de repente me dicen, oye Lucy, ¿cómo estás ahí? Chuta, la carita. ¿Y qué dice uno en ese caso? Oye, no, si es la misma de siempre. Y al final terminas riéndote, porque si yo me pusiera triste o dejara que me afectaran todas las cosas que me dicen, la verdad es que sería muy difícil. La fibromialgia es una enfermedad crónica, según explica Elías Utreras, director alterno del Núcleo Milenio para el Estudio del Dolor, Minus Pain, y académico de la Universidad de Chile. Sus causas son poco claras. No se conoce muy bien cuál es la causa exacta de esta enfermedad, aunque algunos eventos como traumas o lesiones o infecciones virales pueden desencadenar o contribuir a su aparición. Según el mismo experto, los pacientes con fibromialgia tienen una percepción alterada de los estímulos dolorosos. Los estímulos dolorosos, ya sea térmicos, mecánicos o químicos, son reconocidos por las neuronas sensoriales de nuestro sistema nervioso periférico y posteriormente esto se decodifica en una información que viaja muy rápidamente hacia la médula espinal y posteriormente hacia el cerebro, donde uno percibe estos estímulos dolorosos. Los pacientes con fibromialgia, al parecer, tienen un proceso alterado, no se sabe bien cuál es su causa, pero pueden haber alteraciones en el reconocimiento, en la transmisión o en la percepción de estos estímulos dolorosos. La fibromialgia no tiene cura. El tratamiento de los síntomas suele abordarse tanto con medicamentos como con terapias no farmacológicas. Es importante que los pacientes que sospechen de esta enfermedad consulten a un especialista del área de la reumatología, neurología o medicina interna. Conversar es saludable. Es momento de una nueva entrevista en la consulta 94.5. Durante el 2020 se registraron 857 casos nuevos de melanoma en Chile. El melanoma es un tipo de cáncer que habitualmente afecta la piel, específicamente a las células productoras de pigmento que dan color a nuestra piel.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer registró al menos 300 personas fallecidas producto de este tipo de cáncer durante el último año en el territorio nacional. Hoy queremos conocer más sobre el melanoma y para ello ya estamos en contacto con el doctor Bogdan Liberón, oncólogo y director de la Sociedad Chilena de Cancerología. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Consulta 94.5. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien, muchas gracias. Un agradecimiento de la Sociedad Chilena de Cancerología por la invitación. Fantástico. Doctor, partamos por lo básico, explicando, yo lo adelantaba un poquito en la introducción, pero partamos explicando qué es el melanoma. El melanoma es un tipo de cáncer y que se ubica en la piel. Esas son sus características más importantes. A pesar de que el melanoma es un cáncer poco frecuente, es menos del 10% de los cánceres de la piel, porque la piel tiene otro tipo de cánceres también. Es importante porque una vez que avanza en su desarrollo es altamente mortal. Entonces, y lo importante es que si se pesquisa precozmente es 100% curado. ¿Dónde tiene mayor incidencia este tipo de cáncer en nuestro país? ¿Hay regiones del país donde este tipo de cáncer se vea con mayor frecuencia? Desgraciadamente los datos estadísticos en cáncer no son completos, pero los lugares donde hay más cáncer de piel, de melanoma, es donde hay más exposición a la luz solar. Curiosamente, en Magallanes hay una alta incidencia producto probablemente de la alta cantidad de luz ultravioleta que se tiene, sobre todo en verano, por los días largos y por la exposición de la gente que no está acostumbrada a recibir el sol. Pero fundamentalmente el norte de Chile, Antofagasta, es donde se registra el mayor número de muertes por melanoma, pero pudiera ser un fenómeno de registro solamente. Claramente tiene relación con la exposición a la luz solar. Ahora usted decía, doctor, es muy importante detectarlo a tiempo. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que quizás alguna lesión, algún lunar que tenemos en nuestra piel puede ser indicio de este tipo de cáncer? ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo se ve el melanoma? El melanoma es una lesión pigmentada, en la enorme mayoría de los casos, que aparece en la piel. Esta lesión es como un lunar, efectivamente, pero un lunar atípico. Es un lunar que es irregular, que es asimétrico, que tiene distintos colores en su superficie, que puede estar ulcerado, que es grande, que mide más de 6 milímetros o medio centímetros. Cuando una persona tiene esas características, debe consultar porque eso pudiera ser un melanoma. No cualquier lunar. La mayoría de los lunares que uno tiene son lunares parejos, de un solo color, pequeños, de bordes limpios, simétricos. Pero cuando tiene esas características que yo le he dicho, irregular, nodular, ulcerado, de distintos colores, hay que consultar. Perfecto. Ahora, doctor, ¿por qué es importante ponerle ojo a este tipo de cáncer? Usted me explicaba anteriormente que no es uno de los cánceres con mayor incidencia en nuestro país, pero sí hay que ponerle mucho ojo. Más de 800 personas fallecidas en el último año producto de este tipo de cáncer no es menor. ¿Por qué hay que ponerle ojo a este tipo de cáncer? ¿Qué es lo peligroso? Además de ser un cáncer, obviamente. A ver, la incidencia es más o menos sobre 800, 850 casos. La mortalidad alrededor de 300 al año en el 2020. Lo que pasa es que este cáncer ha ido en aumento. Y ha ido en aumento en todos los países, especialmente en Europa, en Estados Unidos. En Australia es un cáncer muy frecuente. ¿Y por qué hay que darle importancia? Porque a pesar de no ser muy frecuente, ocupa un lugar 15 más o menos en los cánceres en Chile en cuanto a frecuencia. Es un cáncer de alta mortalidad cuando no se diagnostica a tiempo. Ahora, porque un cáncer de la piel tiene mortalidad, porque uno podría decir, bueno, ¿por qué va a morirse una persona por un lunar en la piel? Claro. Lo que pasa es que al comienzo
El cáncer está ubicado, el melanoma está ubicado en la piel, con una profundidad que no excede de algunos milímetros, muy superficial. Pero cuando el cáncer se profundiza y alcanza las capas más profundas de la piel, en ese caso el cáncer empieza a pasar a los ganglios linfáticos que están alrededor del lunar, y de ahí pasan también a la sangre, pasan a otros órganos, como es el pulmón, como es el hígado o cualquier otro órgano del cuerpo. Y efectivamente cuando está ubicado en ese lugar, ahí es donde causa la muerte. Ya, doctor, ¿y hay que poner atención a ciertas partes del cuerpo en específico donde este tipo de cáncer con estos lunares irregulares puede aparecer, o puede aparecer en realidad en cualquier parte del cuerpo? La cara, los brazos, las piernas, el torso. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero tiene variedades este tumor. Hay ¿Ya? tumores, la mayor frecuencia de este tumor es un tumor extendido, que se va extendiendo de a poco. Como podríamos decir, como una mancha de aceite en un papel que va creciendo hacia los lados. Pero ese tipo de tumor, que es el más frecuente, alrededor del 70% de los casos de melanoma tiene esa forma de distribución, aparece fundamentalmente en las piernas, en las mujeres y en el tórax en el hombre. Pero no hay que descuidarse porque puede aparecer en otros lugares. Por ejemplo, en los ancianos puede aparecer como otra forma que se manifiesta, que se llama léntico, que es una lesión un poquito más marcada, y que esta lesión aparece en la cara. Y en las personas más bronceadas, las personas de raza negra, todas las personas que tienen mucho pigmento en la piel, puede aparecer en las extremidades, en las manos, en los pies, debajo del azul. Así que, si bien es mucho más frecuente y eso facilita su visión en piernas y tórax, mujeres, hombres, también puede aparecer en cualquier otro sitio. Estamos conversando con el doctor Bogdan Liberón, oncólogo y director de la Sociedad Chilena de Cancerología, a propósito de este tipo de cáncer llamado melanoma, que afecta principalmente la piel, aunque después se extiende hacia otras zonas o partes del organismo, ¿no? Nos llegan preguntas, doctor. Valeria de Maipú nos pregunta si acaso hay que usar protector solar en el rostro durante el invierno, además del verano, y aunque estemos la mayor parte del tiempo en la casa o en una oficina, ¿tenemos que usar protector solar en el invierno? ¿Qué factor recomienda? Hoy en día el maquillaje, en particular para las mujeres, viene alguno muchas veces con protector solar. ¿Cuál es la recomendación ahí, doctor? El protector solar tiene que ser categóricamente sobre 30, el factor de protección. Pero antes eso no tiene una explicación, porque hay que usar protección solar. Eso nos está diciendo indirectamente que algo tiene que ver esto con la luz solar. Entonces eso necesita una explicación. ¿Por qué uno tiene melanoma? Bueno, el melanoma se caracteriza por aparecer en personas de tez clara. Predisponen, por ejemplo, el color rojo, los pelirrojos, el color claro de los ojos, celeste, verde, la piel clara. Familias de piel clara tienen una predisposición. También las personas que tienen mucho lunar, todos tenemos algún lunar, pero las personas que tienen mucho tienen una mayor probabilidad de tener la enfermedad. Lo mismo que las personas que tienen familia en que el padre o la madre o un antecedente ha tenido un melanoma. Esa es una causa predisponente. Pero quizás lo más importante es el factor ambiental. Mucha gente cree que el cáncer es algo inevitable y que viene porque, bueno, alguien lo mandó. No. En este caso, el factor ambiental es trascendente, como en muchos otros cánceres, entre paréntesis. Muchas de las cosas que nosotros hacemos a diario nos pueden enfermar o favorecer que nos aparezca cáncer, como fumar, por ejemplo. Y en este caso, la exposición al sol es la causa predisponente a adquirir un melanoma. ¿Qué tipo de exposición? Sí.
Eso, Valeria nos preguntaba, doctor, si en invierno también hay que usar protector solar. También hay que usarlo entonces. Con mayor razón si uno tiene la tez blanca, los ojos claros, pero me imagino que las personas con tez oscura tampoco están libres de dejar de usar protector solar. O sea, la recomendación general, me imagino, es invierno y verano protector solar. Categóricamente sí. Ya, Lo que yo quería explicar era por qué había que usar sí, protector solar. Y es porque es la luz ultravioleta, uno de los componentes de la luz del sol, y no solo de la luz del sol, sino que de estas máquinas que la gente va por motivos cosméticos a exponerse, a broncearse. Esa luz solar con la luz ultravioleta es la que produce eh, o la que favorece la aparición del cáncer en un alto porcentaje. ¿Y qué tipo de exposición? La que produce quemaduras. O sea, la típica persona que quiere ir un día a la playa y en un día volver tostado. Lo que claro. vuelve es quemado, rojo. Y esa es la exposición peligrosa. Entonces, por eso que es fundamental el protector solar, pero tampoco, no solo el protector solar, también la persona debiera evitar las horas de mayor radiación, como es desde el mediodía, un poco antes, hasta las 4 o 5 de la tarde, porque es la hora en que hay más radiación solar. Debiera evitar exponerse al sol, estar en zonas con sombra, usar sombrero, usar gafas, y en invierno no es necesario tanto, pero sí protector solar. Doctor Rodrigo de Peñalolén nos pregunta a propósito de lo que usted mencionaba, las personas con muchos lunares. Él dice, yo siempre he tenido muchos lunares, pero ninguno me pica o me molesta. ¿Debiera igualmente ir al dermatólogo? ¿Debiera consultar ya solo para prevenir? Bueno, de cada 100 melanomas que pueden aparecer, la mayor parte aparece en un lugar donde no había un lunar. Incluso en las personas que tienen lunares, en un enorme, o sea, en un gran porcentaje de casos, el melanoma aparece en un lugar donde no había un lunar. O sea, la persona tendría que estar atenta a la aparición de una lesión pigmentada en un lugar donde no había, la piel era normal. Pero por supuesto que mientras más lunares una persona tenga, más probabilidad es de que uno de ellos se malignice. Entonces, hay ciertos hechos que a uno le dan la alarma. Evidentemente que si un lunar empieza a crecer, que si un lunar se ulcera, que un lunar se hace asimétrico, que aumentan la cantidad de colores, la oscuridad, es decir, el negro o más distintas matices de color, debiera consultar de inmediato. Pero la persona que tiene muchos lunares debiera consultar por lo menos una vez al año al dermatólogo para que le haga un examen. ¿En Perfecto. qué consiste el ¿Sí? examen? El Eso. examen consiste en el uso de un instrumento que se llama dermatoscopio, que aumenta 10 veces tiene un zoom de 10 por y que tiene una luz polarizada que permite ver bien la piel. Entonces con eso Ya. el dermatólogo puede identificar si una lesión tiene características de melanoma o no. Y cuando son Perfecto. muchos los lunares, lo que se usa es tomar fotografías y comparar fotografías de un momento a otro y ver si algún lunar ha cambiado. Porque ni la persona ni el dermatólogo van a tener tan buena memoria como para decir, oye, este lunar está cambiado. Sí, Perfecto. categóricamente, si tiene muchos lunares, debiera controlarse con un dermatólogo, pero especialmente si es que uno de esos lunares tiene las características que yo... hay un término que se usa en dermatología que es el del patito feo. Es decir, todos los Ya. lunares son, no vamos a decir que son bonitos, pero que son homogéneos. Y de pronto aparece uno que es distinto. Ya. En ese caso debe consultar con... Perfecto. Doctor, y si estamos en la edad, si ya somos adultos, pero durante nuestra juventud, la adolescencia, fuimos buenos para ir a la playa, para ir a la piscina, para querer tostarnos, como nos decía usted, ¿puede que no desarrollemos este tipo de cáncer durante nuestros años de juventud y lo desarrollemos después, años después de haber vivido esta exposición al sol? ¿Se da este tipo de cáncer a cualquier edad? Sí. ¿Por qué razón? Porque la radiación es acumulativa. Es Ya, decir, ¿qué es lo que hace la radiación? Lo que hace la luz ultravioleta es dañar el ADN de la célula. Ustedes saben que el ADN es el que lleva la información hereditaria. Entonces, ese ADN, mientras más tiempo tenga de exposición a estas quemaduras,
más posibilidades tiene de dañarse. Y ese daño es acumulativo. O sea, de pronto puede dañarse una cantidad de ADN, pero con el tiempo se va dañando más, hasta que aparece una lesión que que inicia el cáncer. Por lo tanto, sí, acumulativo, desde la niñez hasta la vejez. Y por eso que los niños especialmente deben protegerse. Perfecto. Estamos conversando con el doctor Bogdan Liberón, oncólogo y director de la Sociedad Chilena de Cancerología, a propósito del cáncer de piel, del melanoma. Doctor, ¿cómo se trata este tipo de cáncer? Cuando se ha hecho el diagnóstico de una persona tiene un melanoma, Sí, y entre paréntesis quisiera insistir en la parte preventiva. sí. Fundamental que la persona consulte. Fundamental que cuando tiene una duda consulte. Bueno, si por desgracia llega a la consulta y una de sus lesiones o le ha aparecido una lesión que es un melanoma, ¿Ya? el tratamiento fundamental, el más importante y el que puede ser curativo es la cirugía. Si es que la persona tiene un melanoma poco superficial que se ha penetrado poco en la piel, es poco probable que tenga diseminación a distancia, que es la que es incurable. Y en ese caso, ese melanoma puede ser operado, extirpado con un margen alrededor, por si acaso hay alguna lesión alrededor del lunar, y con eso se consigue el 100% de la curación. Si por desgracia se consulta tardío y el tumor ya ha crecido hacia profundidad y ha dado metástasis, ya el tratamiento es mucho más complejo y menos eficaz. Perfecto. Recordarle a quienes nos escuchan o nos ven a través de Santiago Televisión o nos escuchan a través de Radio Sach que nos pueden enviar sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Estamos en @Radio Sach y en @Santiago Televisión, en Instagram, en Facebook, en YouTube y también en radiosach.cl. Hay un formulario de contacto para que ustedes también nos envíen sus preguntas sobre este tema, sobre el cáncer en general o sobre otros temas que quieren que tratemos en el programa. Hoy específicamente estamos conversando sobre el melanoma, este cáncer de piel que es muy peligroso, ¿no? O sea, usted nos decía, doctor, es vital detectarlo prontamente. Y algo que usted me comentaba anteriormente también es este hábito que tenemos que tener de nosotros mismos revisar nuestra piel, revisar nuestro cuerpo para ir viendo o detectando cualquier diferencia que se puede producir. ¿Algún consejo en cómo realizar esa revisión para detectar este cáncer o cualquier tipo de cáncer? Porque finalmente esto tiene que comenzar por uno, ¿no? Exactamente. Uno debiera revisar la piel con cierta frecuencia, cada 6 meses, y esto debiera ser primero frente al espejo. Lo que se puede ver frente al espejo. ¿Ya? Fundamentalmente la cara, el pecho, etc. Después debiera sentarse y revisarse directamente, por ejemplo, las piernas, las extremidades inferiores, bien, examinar bien los brazos. Después se puede usar un espejo y otro espejo más pequeño para verse las zonas que no se ven normalmente, como la espalda o la parte trasera del cuerpo. Y en ese sentido, ahí ayuda mucho la ayuda de otra persona, de otro observador, que lo pueda mirar directamente en su espalda o en las zonas que no se puede ver, para identificar algún tipo de esta lesión. Es decir, es fundamental aquí habitualmente, o sea, aquí la responsabilidad inmediata de consulta temprana es del paciente. Si el paciente, si no consulta, va a llegar tarde. Y para consultar, evidentemente que tiene que tener claro que tiene una lesión que es sospechosa. Y eso se consigue observando. Primero al espejo, después sentado directamente, después con la ayuda de otra persona. En la planta de los pies, la región genital. Entonces, a pesar de que evidentemente donde hay más probabilidad que lo encuentre, en el caso de la mujer en la pierna y en el caso del hombre en la espalda eventualmente. Así que sobre todo las personas que se han expuesto mucho al sol,
debieran hacer esto con mucha frecuencia, pero en general todos. Todos si bien tiene más riesgo, el que está, el que es de piel clara, que es rubio, que tiene ojos claros, Sí. que tiene antecedentes familiares y que se ha expuesto mucho al sol, está en un extremo, y la persona de piel oscura que se expone poco al sol, que no tiene antecedentes familiares, evidentemente hay una diferencia en cuanto a frecuencia en la aparición del melanoma. Pero ambos están expuestos, así que eso no excluye que pueda aparecer en cualquiera Sí. de ellos. Pero Doctor, quisiera decir que en las páginas de la Sociedad Chilena de Cancerología, que hay eso. en Internet, están estas recomendaciones y cualquier persona las puede buscar y encontrar ahí esto mismo que le estoy diciendo yo, explicado con detalle. Fantástico. Y antes de despedirlo, doctor, muy brevemente responder a Beatriz de Concepción, que nos pregunta a través de las redes sociales, nos pregunta si las biopsias que se practican para diagnosticar el cáncer facilitan o influyen en que el cáncer se propague más rápido en el cuerpo una vez que se ha hecho la biopsia. ¿Qué hay de mito o de realidad en aquello, doctor? A ver, hay mitos, evidentemente hay mitos. Lo que sí hay que aclarar algo. Sin biopsia, entre comillas, no hay diagnóstico de cáncer. ¿Ya? Uno puede sospechar que una persona tiene un melanoma y estar casi 100% seguro, pero es fundamental la biopsia para certificarlo 100%. O sea, todo cáncer exige una biopsia, o sea, eso es inevitable. Ya. Pero esta biopsia por ningún motivo provoca una extensión del melanoma. No. Perfecto. Hemos conversado con el doctor Bogdan Liberón, oncólogo y director de la Sociedad Chilena de Cancerología, a propósito del cáncer a la piel, del melanoma. Hemos sabido todos sus factores de riesgo, lo importante que es que nosotros mismos estemos revisando nuestra piel para detectar este tipo de cáncer, porque es primordial detectarlo a tiempo. Es el mensaje que nos ha dejado el doctor. Además de que hay que usar protector solar factor 30, de ahí hacia arriba, invierno y verano, no hay por dónde librarse de aquello, ¿verdad, doctor? Así es. Perfecto. Y que tenga una... ¿Sí? en el autoexamen. En el autoexamen, precisamente. Doctor, que tenga una bonita jornada y gracias por habernos acompañado en Consulta 94.5, este espacio que hemos abierto en Radio USACH y en Santiago Televisión para hablar de salud, de bienestar, de medicina y de todos estos temas que han surgido también con la pandemia. Que tenga un bonito día. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros y nosotras hemos llegado al final de Consulta 94.5, este espacio para hablar de salud y medicina que hemos abierto en Radio USACH y también en Santiago Televisión. Recuerde que Radio USACH estamos en la 94.5, también en radiousach.cl y en todas las redes sociales somos @Radio USACH, y Santiago Televisión nos pueden encontrar en la señal digital abierta, en el canal 50.1 y también en Zapping en el canal 124, además en Mundo Pacífico en el canal 522. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado en este viaje por la salud, la medicina. Volvemos a abrir esta Consulta 94.5 la próxima semana. Chao, chao. Es momento de cerrar la Consulta 94.5, nuestro espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Esto fue Consulta 94.5. Siempre en Santiago TV. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia y se sana.